Hola amigos, estamos aquí tratando de revisar este problema en donde queremos estudiar cuál es la fuerza mínima F que debe ser aplicada a un bloque que está pegado a una pared para que este cuerpo se mantenga en reposo. Los elementos necesarios para revisar este problema los pueden revisar en los videos que se encuentran aquí a mano derecha, entre los que se pueden encontrar el análisis y representación de vectores en dos dimensiones, las leyes de Newton y también recordar las particularidades de la fuerza de roce. Y nuestro problema nos dice, una fuerza horizontal F empuja un bloque que pesa 50 newton contra una pared vertical rugosa en donde el coeficiente de roce entre el bloque y la pared es de 0,4. Si el bloque está en reposo, ¿cuál es el valor de la fuerza F mínima que permite que el cuerpo no resbale? En primer lugar vamos a ver los datos que se nos entregan aquí por enunciado, en donde podemos ver que está el peso del bloque, que la magnitud es de 50 newton. También nos entregan el coeficiente de roce que hay entre este bloque y la superficie, que es la pared, que es de 0,4, el coeficiente de roce estático. Y también nos dice que el bloque está en reposo, de modo que la velocidad debe ser 0. Con estos datos entonces debiéramos tener para resolver nuestro problema y encontrar el valor mínimo de la fuerza F que va a hacer que este bloque no caiga. Para tener una idea de lo que está pasando, vemos que hay una fuerza F que empuja el bloque hacia la derecha y este bloque entra en contacto con la pared, de modo que también va a sentir una fuerza normal. Esa fuerza va a hacer que la normal aumente y de modo que si el cuerpo intenta resbalar hacia abajo, entonces la fuerza de roce va a ir hacia arriba aumentando en la medida que la fuerza F vaya aumentando. Entonces, para tener una idea de lo que está pasando acá, tenemos nuestra fuerza F que va hacia la derecha. De modo que tenemos F por acá. También sabemos que esto tiene una fuerza peso, que va a ir hacia abajo. Tenemos la fuerza normal que ejerce la pared sobre el bloque. Recuerden que esta fuerza impide el movimiento del cuerpo sobre la superficie, o en realidad atravesando la superficie. Así que tenemos la normal hacia la izquierda, y dado que nosotros queremos, o vamos a entender, que el cuerpo va a intentar caer, entonces la fuerza de roce que hay entre la pared y el bloque debe ser hacia arriba. Y buscamos entonces que las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo sean cero, porque si recordamos la primera ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas, si es cero, se cumple que la velocidad es constante, particularmente en este caso que es cero. En realidad es constante, ¿sí? Así que vamos a ver la representación de estos vectores. Y tenemos por un lado que la fuerza F va hacia la derecha, de modo que esto es F por I unitario. Tenemos la fuerza peso, que va hacia abajo, que esto va a ser la magnitud del peso, pero menos J, porque el vector va hacia abajo. Tenemos la fuerza de roce, que esta fuerza es hacia arriba. Así que esto sería más fuerza de roce por J unitario. Y la normal, como vemos por el esquema que va hacia la izquierda, tendríamos que sería menos normal por I unitario. Y entonces, si aplicamos la primera ley de Newton, veríamos que la sumatoria de las fuerzas deben ser 0. Si vemos entonces, tenemos cuatro fuerzas que están actuando, que tendríamos el peso, perdón, la fuerza F, el peso, la fuerza de roce y la fuerza normal. Y entonces si sumamos todas estas fuerzas, deben anularse entre sí y vamos a reemplazarlas entonces, porque tendríamos por un lado que la fuerza F es F por I unitario, el peso es menos peso por J unitario, la fuerza de roce sería más la fuerza de roce por J unitario, y la fuerza normal, que en este caso va a la izquierda, así que sería menos I unitario. Y todo esto debe ser 0. Y entonces, como podemos ver, si mezclamos I con I, que tiene que ver con la suma de los vectores, nos va a quedar una ecuación que es F menos la normal, y al lado derecho no hay I unitario, así que esto debe ser 0. Esta es nuestra primera ecuación, y la segunda ecuación va a ser la que aparece en el eje Y, o lo que tiene que ver en realidad con J, así que nos va a quedar acá fuerza de roce menos el peso deben ser 0. Y por último, no nos debemos olvidar que la fuerza de roce está conectada con la fuerza normal a través de esto que es el coeficiente de roce por la normal, y esto va a ser nuestra tercera ecuación. Entonces, con estas tres ecuaciones vamos a desarrollar nuestro plan y vamos a ver cómo resolver el problema para encontrar en el fondo la cantidad que nos importa, que es esta fuerza F. Y entonces,
como queremos resolver nuestro sistema de ecuaciones, vamos a ver cuál es la información que se nos entregan. De los datos, vemos que conocemos la magnitud del peso, que son estos 50 newton. También conocemos el coeficiente de roce estático, que es 0,4, y sabemos, de hecho ya usamos esa idea de que la velocidad es 0, que eso aparece acá por la primera ley de Newton. Entonces lo que buscamos es resolver este sistema de ecuaciones, donde podemos ver lo siguiente. De la ecuación 2 podemos encontrar la fuerza de roce. Una vez que conocemos la fuerza de roce, vamos a poder conocer la fuerza normal usando la ecuación 3. Y si encontramos la normal, vamos a poder encontrar a partir de la ecuación 1 el valor de la fuerza F. Así que ese va a ser nuestro plan de trabajo. Vamos a comenzar por la fuerza de roce, después por la fuerza normal y luego por la fuerza F. Y entonces apliquemos nuestra solución. Nuestro primer paso, acabamos de decir que tenemos que encontrar la fuerza de roce a partir de la ecuación 2. De hecho, inmediatamente tendríamos que la fuerza de roce debe ser igual al peso, cuya magnitud sabemos que es de 50 newton. Así que esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 3. Porque en la ecuación 3, como sabemos que la fuerza de roce son 50 newton, nos quedaría que la fuerza de roce es el coeficiente de roce, que es de 0,4, por el valor de la fuerza normal, por la magnitud. Así que de aquí podemos despejar y nos queda que la normal tiene por magnitud igual a 50 entre 0,4. Y si ponemos eso en la calculadora nos queda 50 entre 0,4 y eso es 125 newton. Así que ahí tenemos nuestra fuerza normal. Y ahora reemplazamos esto en la primera ecuación y nos damos cuenta que la fuerza F debe ser igual a la fuerza normal, de modo que va a ser igual a 125 newton, y con esto tendríamos la respuesta a nuestro problema. Y bueno chicos, espero que este pequeño problema les haya sido de ayuda, y también les quiero dejar una pregunta asociada a esta misma situación. Y la pregunta es, si el coeficiente de roce entre el bloque y la pared fuera ahora de 0,5, ¿a cuánto debería cambiar el valor de la fuerza F para que el cuerpo se mantenga en reposo? Eso, cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.